Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos amigas, amigos televidentes a esta nueva entrega de Teledebate. Ramón Reyes y quien les habla. Vamos a estar como habitualmente con ustedes por la próxima hora, compartiendo algunos temas de interés tanto nacional como internacional que esperamos sean de su agrado. Y bien, como cada día también tenemos una reflexión, la de este día dice así: quien anda con la cabeza demasiado levantada corre el riesgo de no ver dónde pisa. Esta es una reflexión especial para los vanidosos. Y los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1254 nació el famoso explorador y mercader veneciano Marco Polo, considerado el primer europeo que llegó a China, donde residió por mucho tiempo. En 1768 nació en España Juan José Duarte, futuro progenitor del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. En 1842 fue fusilado en Costa Rica el patriota y héroe nacional de Honduras, Francisco Morazán. Y en 1912 nació el destacado escritor argentino Adolfo Bioy Casares, considerado uno de los más notables autores de literatura fantástica. Bajo seudónimos y en coautoría con Jorge Luis Borges, produjo varias novelas policíacas sobre su país. Fue galardonado con el prestigioso Premio Cervantes, falleciendo en Buenos Aires el 8 de marzo de 1999, a la edad de 84 años. 1935, las infames leyes nazi de Nuremberg convirtieron a los judíos en ciudadanos de segunda categoría en Alemania. Al término de la Segunda Guerra Mundial, y estas son las grandes ironías de la vida, fue precisamente ahí en Nuremberg donde se celebraron los juicios contra los criminales de guerra nazi, varios de los cuales fueron llevados a la horca. Ramón. Yo no estaba ahí. Esa es la vuelta que da la vida. Sí. Bien. ¿Quién iba a pensar eso? Sí, así mismo es. Bueno, Ramón, ahí tenemos, tú sabes que ayer comentamos aquí la rueda de prensa ofrecida por el director actual de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, Baja Ibarra. Él habló de que la mayoría de los delitos se cometen en el 95% de motocicletas. Sí, él dijo que posiblemente había quedado hasta corto. Entonces uno pregunta, bueno, ¿y qué piensan hacer? Yo recuerdo que hace algún tiempo, ya bastante tiempo, se habló de dotar o identificar a los motoristas con unos chalecos para saber quiénes eran los motoconchistas. Algunos tienen, algunos no. Sí. Y entonces, pero eso como ocurre todo aquí, la fiebre duró un tiempo. Sí. Cuando la fiebre se bajó de tono, se olvidó el caso. Así es. Y entonces hay que aprovechar la experiencia de Colombia, por ejemplo, donde el sicariato utilizaba precisamente los motores para cometer todo tipo de crímenes, como comentamos ayer. Y ahí, ¿qué hicieron? Bueno, pues usar los chalecos. Y también es el mismo método que se ha usado en otros países. Hoy precisamente la columna que escribe Claudio Cabrera en el periódico Hoy menciona el tema y me parece que está muy acertado. El problema no es solo señalar cuál es la situación, cuál es la dificultad, sino también buscar algún tipo de solución, porque con que nos digan que el 95% de los delitos que se cometen en el país interviene un motociclista o motocicleta, bueno, con eso no resolvemos nada. Así mismo. Esa estadística sencillamente lo que nos llama la atención, porque también los motores son los que participan en mayor porcentaje en los accidentes de tránsito. Pero con eso, bueno, seguimos igual. Entonces hay que buscarle algún tipo de solución. De solución. Aquí nada más se denuncia. Y si en Colombia y en otros países se ha usado, se ha ensayado el sistema ese de los chalecos y ha dado resultados, bueno, pues a falta de otra opción mejor que se le ocurra a alguien, yo creo que podemos ensayar ese tipo también de opción, de alternativa. Sí, pero mira, es que los chalecos solamente se usan en los puestos de los motoconchistas y no en todos los puestos. Hay motoconchistas en la calle que no usan chaleco, lo usan a conveniencia para
identificar el sector donde conchan. Esa es una. Sí, Los delivery no usan chaleco. Sí, pero tú obligar a que los prueben el chaleco. Naturalmente. Igual que se obliga también a los motoristas que usen casco. Bueno, pues también, delivery. Bueno, usted tiene contratado delivery, usted tiene que proveerlo de chaleco identificado diciendo yo soy delivery de tal lugar, de tal pizzería o de lo que sea. Yo estoy de acuerdo perfectamente. Porque tenemos que buscar algún tipo de solución. Y si la gente se queja, y los establecimientos comerciales figuran también dentro de esa queja, de los niveles de inseguridad, bueno, vamos a contribuir entonces a tener mayores niveles de seguridad. Y si un aporte a esos niveles de seguridad es proveer de chaleco a sus empleados, bueno, pues búscale chaleco. La policía lo ha dado dentro de ese listado cuántos policías participan, tienen un registro, deben tener un registro en atracos desde los motores. La misma policía dijo hace varios días, y el general Aybar no me deja mentir, que había uno que atraparon y mira cómo lo atraparon. Agarraron, asaltaron, salieron huyendo. Para desgracia de ellos fue aquí, en el centro de la ciudad. Le atravesaron una jipeta, ¡pum! Chocaron con la jipeta. Y cuando prácticamente lo iban a linchar o agarrar, hubo uno que sacó una tarjeta. Yo soy policía. Tú eres policía y estás asaltando. ¿Se identificó? Se identificó. ¿Tú sabes cuánto tenía de ingresado en la Policía Nacional? No tenía un año. Bueno, Ramón, pero eso todo el mundo sabe que lamentablemente, y eso lo hemos comentado aquí muchas veces, la policía está muy infiltrada con una serie de elementos delincuenciales. Y hemos hablado aquí que precisamente uno de los males de orígenes de la policía es el reclutamiento, el tipo de personal que reclutan. Eso lo comentamos aquí también. Entonces la policía es culpable. Esto lo comentamos, no, espérate, esto lo comentamos, todo esto lo comentamos también el otro día con el diputado Elpidio Báez. Sí, ¿no? y lo Aquí. comentamos también Sí, con el viernes pasado con el doctor Gómez. Y entonces, pero bueno, lo que se habló ahí, no, yo me refiero en el caso específico del Elpidio Báez, porque él es el presidente de la Comisión Cameral de Interior y Policía, y él es el que tiene a su cargo prácticamente el principal promotor, por así decirlo, de la ley de reforma policial. Y ese tema también lo comentamos, la necesidad de mejorar el nivel de personal que recluta la policía. Pero eso no se va a lograr bajo las actuales condiciones, con el sueldo que pagan, sin seguridad social. Usted lo que recluta, ¿qué es lo que llama? Lo que llaman el lumpen. Eso es lo que recluta. Es que tú puedes reclutar otra persona que no sea lumpen. Usted tiene que hacer una policía profesional. Y una policía profesional tiene que comenzar por crear condiciones atractivas de trabajo para que gente de calidad diga, yo voy a meterme en la policía porque siento vocación en ese sentido y voy a hacer carrera dentro de la policía. Estamos a varios años de que eso se logre. No creo que no hay por qué, pues hay que ser tan pesimista, pues porque hay que estar años de que eso, pero bueno, si está años de que eso se logre, yo te voy entonces a recordar la anécdota famosa de Franklin Delano Roosevelt, cuando la Segunda Guerra Mundial. Empecemos ahora, bueno, también, pero no hemos comenzado, Mario. Por eso, nada más denuncia, y mucho periódico, y mucha televisión. No, se está hablando de que él no hizo ninguna denuncia, él dio una información. Yo no me estoy refiriendo a él concretamente. Bueno, viejo, está bien, pero estamos hablando que hay una ley de reforma policial y el Pido que estuvo aquí dijo a cada vuelta de 2 semanas, cuando más, ya debe estar la ley definitivamente aprobada. Y al día siguiente dijo que estaba inclusive consensuada ya. Bueno, ese es el primer paso. Esperemos que usted tiene que crear, primero que nada, usted tiene que dar el marco necesario, profesional, legal, organizativo, para entonces tener una buena policía o una policía profesional. Bueno, para poner, ese es el primer, por así decirlo, el primer bloque que usted tiene que poner en ese edificio. Bueno, pues vamos a empezar por ahí. Pero en las actuales circunstancias, con la actual policía, no hay manera, señores, de contar con un cuerpo policial profesional. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, porque ahora, a muchos que están ahí adentro no les conviene, y muchos de ellos son los que están torpedeando este proyecto de ley. Y entonces hay otros dentro del cuerpo policial, a pesar de eso,
hay oficiales y hay policías que real y efectivamente están cumpliendo con su deber. Sí, señor. Y yo creo que eso hay que exaltarlo. Mira, ahí en Moca, por ejemplo, en Moca hay un sargento policial, sargento mayor, Domingo de la Cruz. Este señor resultó herido ayer en un hombro. ¿Por qué? Porque dirigía una patrulla la cual frustró un asalto que se iba a llevar a cabo por un grupo de delincuentes que, bien armados, que le entraron a tirar a la policía y hirieron a este oficial. Bueno, ese es un oficial meritorio, frustró un delito, sí. Y lo frustró a costa, poniendo de su propia vida, y resultó herido un hombre. Bueno, esos casos hay, criticamos a la policía cuando no hace bien su trabajo, yo creo que hay que exaltarla en este caso y elogiarla cuando lo hace bien. Yo estoy de acuerdo. Bueno, y este tipo de acciones son las que hay que premiar en ese sentido, ¿no? Y nosotros reconocerla como ciudadanos. Pues yo, por mi parte, yo la reconozco. Bueno, incluso creo que deben incentivar con algún reconocimiento, claro, para que sirva de estímulo al compañero de al lado. Ese es el asunto. Bueno, señores, la clase artística está de luto con la inesperada muerte del director teatral de Enrique Chao. Los restos estuvieron tenidos en Blandino. Hoy a las 4 de la tarde recibieron cristiana sepultura en el cementerio de la Máximo Gómez. Sí, anoche lo anunciamos, acá había muerto ayer tarde. Sí, él era descendiente de españoles. Ahora hay una confusión, porque en una información dice que nació en Cuba, luego pasó a Puerto Rico y finalmente se estableció aquí desde el año 1970. Pero en otras versiones dice que era puertorriqueño, no sé por qué. Ahora, 7 veces ganó el premio Casandra al mejor director. Sí. Y dirigió decenas de obras teatrales. Ganó entre Casandra y Soberano, sí, porque él ganó cuando el premio era Casandra y ganó cuando era Soberano también. Entonces dirigió muchísimos cursos y talleres y a través de ellos promovió el talento joven. Y él, mira, esa dolencia cardíaca tenía más de 20 años, 30 años con ella. Y desgraciadamente muchos que lo conocieron, que estaban cerca de él, suponían que él iba a morir de un infarto cardíaco, como efectivamente murió. Bien, vamos a hacer la pausa y cuando regresemos ya vamos a estar conversando en Teledebate con nuestro huésped de hoy. Bien, con nosotros hoy en Teledebate el licenciado José Manuel Hernández Peguero, ex fiscal del Distrito Nacional y magistrado actualmente del Tribunal Superior Electoral. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí, aunque usted es actualmente magistrado del Tribunal Superior Electoral, no vamos a hablar de su ocupación actual, sino de su experiencia anterior. No. ¿Por qué? Porque en estos días ha habido un caso muy sonado en la prensa, donde también usted emitió una opinión, lo leímos en los periódicos, que es el caso este del juicio, el proceso abreviado que benefició a una persona que había sido sometido a los tribunales de justicia, condenado a 10 años de prisión por etiquetar o reetiquetar medicamentos ya vencidos. Y aparte de eso, bueno, por lavado de activos. Había sido diputado reformista. Sí, no, creo que fue regidor. No, diputado reformista. Bueno, José Cruz, José de la Cruz. José Cruz. Había sido diputado, entonces, regidor, millonario. Sí. Bueno, multimillonario, porque con los ahí que aparecen que le devolvieron y que tiene que ser multimillonario. Entonces, yo aparentemente, aparentemente tengo entendido que el proceso abreviado está en la legislación. Sí. Ahora, el problema es el uso que se hace de eso, porque no cabe la menor duda con que sea legal lo que se hizo, el mensaje que se está mandando, en este caso a la ciudadanía, es muy desalentador. Sí. ¿Qué usted cree? ¿Cuál es su opinión en ese sentido, a la luz de su experiencia como fiscal que fue del Distrito Nacional? Bueno, una de las alternativas a la solución del conflicto es el acuerdo a que pueda arribar el fiscal. Y eso fue contemplado en la nueva normativa procesal penal puesta en vigencia a partir de 2004. Así. Actualmente, recientemente hubo una modificación al Código Procesal Penal y le dio facultad al fiscal
de poder negociar casos cuya pena máxima sea hasta 20 años. Antes ocurría hasta los 5 años. Esto le da mayor posibilidad. Yo estoy de acuerdo con las soluciones de este tipo para algunos casos. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en otros países, como el caso de Estados Unidos, allá la legislación, al contemplar este tipo de juicio penal abreviado, le confiere cierta facultad a los jueces de poder supervisar los términos de la negociación. Aquí no. Aquí no. Es el fiscal directamente. Aquí solamente el juez lo que verifica son las condiciones de admisibilidad, porque existen una serie de condiciones que debe cumplir. Lo primero es que el imputado debe admitir se declara culpable la comisión de los hechos. Claro. Lo segundo es que debe resarcir a las víctimas, ¿verdad? Y entonces, si estas dos condiciones están dadas, se produce el acuerdo, y ese acuerdo es con el fiscal sometido entonces al juez para su validación. Yo entiendo la preocupación de la colectividad, de la sociedad, y he pensado de que muchas veces los cuestionamientos, válidos o no, porque no quisiera etiquetar en este caso o en cualquier otro, porque no conozco los pormenores, se deben a la falta principalmente de la noticia o de la información precisa previa al acuerdo por parte de la ciudadanía. Es decir, el fiscal llega a un acuerdo, lo somete, pero tiene conocimiento la ciudadanía cuando el juez dicta la sentencia. Exactamente. ¿Verdad? Ahora, ¿qué ocurre? Este mismo código también prevé una serie de actuaciones que yo creo, es la idea que he emitido, podrían permitir transparentizar y eficientizar este tipo de actuaciones por parte de los fiscales. Es lo que se llama el principio de la participación ciudadana en la justicia. Sí. Es decir, en Estados Unidos existe el jurado. Sí. ¿Qué hace un jurado? Depende. Hay diferentes tipos de legislaciones. En muchos casos, el jurado solamente se concibe para declarar si es responsable o no el imputado. Sí. En otros casos se le permite también establecer la pena. Es decir, hay variedades. Yo aquí propongo que para determinados casos que son ciertamente conflictivos, en donde la colectividad, la ciudadanía cuestiona, ¿verdad?, la actuación de la justicia o de los fiscales, se permita la participación ya del jurado. Ya hemos avanzado. Cuando se adoptó el código, los redactores, yo creo que prudentemente dijeron, no es momento todavía, vamos a darle un tiempo, pero yo creo que este momento, a 11 años de la puesta en vigencia del código, con sus altas y sus bajas, yo creo que se hace necesario establecer para algunos casos en particulares la participación de la ciudadanía a través de un jurado que establezca o determine ciertos acuerdos, ciertas culpabilidades, dependiendo del caso. Por ejemplo, un caso como este, para ver cómo funcionaría, cuál sería la mecánica. Ok, nombramos un jurado, entonces el fiscal en este caso tendría que someter la propuesta de acuerdo a ese jurado. Lógico, va al juez, va donde el juez, y el juez, por un proceso aleatorio, es decir, no selecciona a nadie, sino que hay un banco de datos estableciendo un perfil de qué tipo de personas pueden ser jurados en cuanto a nivel académico, una serie de condiciones. Se escogen por ejemplo, en Estados Unidos hay algunos casos que son de 6, otros de 9. Otro de 12. Sí, depende. Yo considero que aquí, mientras menos lo sería lo mejor. Escoge 3 personas como jurado, lo instruye, le informa del caso,
las partes tienen derecho a interrogarlo, cuestionarlo, para ver si es posible algún tipo de recusación. Entonces, al momento de ser presentado al tribunal, el jurado establece si ciertamente no tan solo cumple los requisitos de las condiciones de admisibilidad o no, si satisface en su totalidad el cometido de la intención del legislador. Porque, ¿por qué el legislador estableció este acuerdo? Bueno, en principio, para lograr una rápida solución al conflicto, una economía procesal, es decir, gastar menos dinero, lograr la condena del imputado, pero el beneficio principal de este tipo de acuerdo es lograr que la declaración o la información de ese imputado con la cual se llegó a un acuerdo permita la identificación de otros imputados que participaron en el hecho y que esas evidencias, esos testimonios servirán para lograr la condena de otras personas, que el fiscal no tiene todas las pruebas para eso. Ese es el medio ideal utilizado por los fiscales norteamericanos, con los cuales yo negocié, por ejemplo, casos importantísimos. Usted mencionó al principio, dijo que entre los dos requisitos que se exigían por una acuerdo de naturaleza fijaba, uno de ellos era la compensación a las víctimas. En este caso, ¿cómo se puede compensar a las víctimas? Bueno, dado que no existía ningún querellamiento de ninguna víctima en particular, dado que el daño no se pudo identificar de manera particular, el Estado Dominicano, representado por el Ministerio Público, asume, ¿verdad?, la representación de la colectividad, de la ciudadanía, y establece, bajo cierto mecanismo, cuál es el posible daño, a partir de calcular el movimiento de la actividad, el tiempo que estuvo en ese tipo de actividad, y bueno, a partir de ahí establece entonces el monto del resarcimiento al Estado Dominicano. Bien, yo tengo algunas variables sobre eso. Ramón, vamos en el próximo segmento. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a hacer la pausa. Bien, magistrado, en el segmento pasado yo le iba a hacer esta pregunta. Comparto con usted y difiero con usted. Comparto en el sistema, pero hay que modificar la ley. El Código Procesal Penal. Habría que modificarlo. ¿Y cuánto tiempo no se cogería? No, pero eso no es una cosa, digo, si se quiere. Tú sabes que cuando la ley de partido político tiene 16 años en el Congreso. Pero y hay otras cosas que se han modificado rápido. Sí. La reforma constitucional. Ah, no, bueno. Yo, en vista de eso, propondría otra cosa con toda esta ley y que es más fácil de practicar. Porque a través de un memorándum del Consejo del Poder Judicial que está facultado para eso, pudiera todo el andamiaje armarse. Que sea un tribunal de 5 jueces el que conociera estos casos. No es posible. ¿Usted sabe por qué no es posible? Porque la competencia está determinada por el Código. Entonces el Código dice que es al juez de la instrucción, el que está instruyendo en ese momento. Porque no es posible. Porque si se presenta la acusación y el señor comienza a ser juzgado y deviene ya en una sentencia, ya no es posible negociar. Entonces, en este caso, yo creo que en vez de ampliar la cantidad de jueces, es posibilitar que la ciudadanía participe y sea el ojo visor de las actuaciones no tan solo del fiscal, sino del juez. Yo estoy plenamente Cuando de acuerdo. logremos eso, mire, y eso es un mandato de los principios de esta nueva normativa, porque es que aquí estamos acostumbrados a obviar al ciudadano de a pie a que opine
sobre asuntos que le incumben o le afecten de una manera u otra. La democratización de la justicia como institución, como poder del Estado, es algo que debe ser socorrido en lo inmediato. Debe ser evidentemente ya formar parte. Y yo me recuerdo cuando era fiscal que nosotros logramos la participación del ciudadano a través de la mediación. Y mire, los resultados fueron altamente efectivos. Cuando usted ponía en una fiscalía barrial a los profesores, a los curas, a las personas de gran peso, a mediar conflictos bagatela, se buscaba la solución. Y no se traía a un extraño como un fiscal a querer imponerle una solución que tal vez no era la más adecuada. Y es por eso que en este caso yo considero que ya se hace necesario que en determinados casos, asuntos, por ejemplo, juzgamiento por corrupción administrativa, qué bueno sería que pudiésemos tener un jurado que establezca si ciertamente hay indicios de culpabilidad en esa persona y no dejárselo al juez. ¿Cuánto podríamos nosotros ahorrarnos en las quejas que se vierten contra el Poder Judicial cuando muchas veces no se sabe? Entonces, es por eso que he propuesto que para determinados asuntos se incorpore un jurado. Por ejemplo, el caso de grandes cargamentos del narcotráfico o de grandes crímenes. Son casos espeluznantes, son casos en donde la opinión pública le está dando seguimiento. Y la mejor forma, ya que no podemos tener fiscales elegidos por el voto, como existe en Estados Unidos, ni jueces, entonces es darle participación a que puedan participar en algunas fases del proceso. Fue el negociador, actuó con destreza en beneficio de nuestros intereses. A su juicio, en ese caso, sí, si usted hubiera sido el negociador, ¿cómo hubiera actuado? Bueno, mire, yo creo que, y en eso confío en la magistrada procuradora fiscal. Yo también confío en ella. ¿Sabe por qué? No tengo elementos de duda. Estoy hablando de la negociación. Hay una noticia que no ha sido tomada en cuenta. ¿Cuál es? La enfermedad que parece ser muy delicada. Sí, él tiene un cáncer terminal. Entonces, cuando ocurren casos de esa naturaleza, el fiscal prefiere que en vez del imputado, condenado o no, se le muere en la cárcel, buscar una solución que le permita ante todo decomisar bienes y obtener informaciones y también lograr que esa persona humanamente pueda recibir digna atención médica, eficiente atención como médica. Como la que le brindó a los que murieron. Que si está en la cárcel no la va a recibir. Entonces el fiscal evalúa, y yo creo que es lo que ha hecho la fiscal. Ahora, el cuestionamiento a si devuelve o no parte, bueno, siempre va a existir, pero óigame bien, el fiscal tiene un límite en eso. El fiscal no puede decomisar todos los bienes del imputado con los cuales llega a un acuerdo. El fiscal debe decomisar los bienes obtenidos de manera ilícitamente, pero no puede extenderse a que si ese señor tenía una casa en determinado momento, ¿verdad?, se la vayan a quitar. Doctor, vamos a hacer una pausa con su permiso. Bien, estamos en los minutos finales de esta interesantísima comparecencia, leccionadora, también orientadora, del licenciado José Manuel Hernández, pero quien está aportando las experiencias, no ahora como magistrado del Tribunal Superior Electoral, sino de cuando fue fiscal del Distrito Nacional, un cargo que desempeñó por varios 4 años. 4 años, efectivamente. Mire, está el caso de los acuerdos que usted mencionó también de pasado, que ha originado muchos cuestionamientos en la opinión pública. Los acuerdos que generalmente hacen los fiscales norteamericanos con los narcotraficantes o los capos, porque son capos del narcotráfico, que son extraditados.
primero unas sentencias muy leves, Sí. después eso regresan al país y resulta que hay que devolverle los bienes, bienes que todo el mundo sabe que lógicamente tienen un origen espúreo. Bueno, pero ahí, permítame decirle, don Mario, algo. El Estado Dominicano no siempre debe aceptar las peticiones de solicitud de extradición. Es decir, el Ministerio Público debe evaluar la procedencia o no. ¿Usted me entiende? En el caso Quirino, en principio yo pensé que no era tal vez conveniente. Pero después sí estuve de acuerdo con la posición de Estados Unidos, porque no se hubiese podido conseguir la identificación de todos los participantes en esa gran organización. Entonces, ciertamente el tratado, aunque usted lo corrija con el nuevo que viene, no va a poder tocar esas particularidades. En el sentido, porque recuerde usted que el tratado es entre estados, correcto, pero no es con la justicia. Es decir, no se le impone a la justicia norteamericana. La dominicana tampoco. Entonces, el hecho de que usted tenga un tratado no significa que el juez de Estados Unidos tenga que acatar instrucciones de los poderes ejecutivos, de los presidentes de ambos países. Sí, porque son independientes. Son independientes. Entonces, no es posible llegar hasta allá. Ahora, sí hay mecanismos que los fiscales, como representantes del Estado, pudiesen instrumentar para hacer posible que el imputado que llega a un acuerdo con las autoridades norteamericanas no venga acá a disfrutar reclamar. En primer lugar, y debo decirle por recientes casos, yo conozco de la organización del señor Quirino a dos hermanos que la sentencia es bastante leve, muy leve en cuanto a prisión, pero tienen $3 millones en multa, condena. Okay. Entonces, bueno, el Estado Dominicano ya tiene conocimiento porque ellos están reclamando a las autoridades dominicanas, al fiscal, la devolución. Bueno, pues lo que debe hacer el Ministerio Público es ponerse en contacto con las autoridades norteamericanas para lograr que el Departamento de Justicia, específicamente los funcionarios que tienen que ver con el decomiso de los bienes para hacer posible efectivo esa condena, que existen esos bienes acá. Y cuando eso se haga, entonces, bajo el acuerdo que hay entre Estados Unidos y la República Dominicana, el 50% le corresponde a la República Dominicana. Entonces yo creo que en estos casos lo que hay que poder acercar más a las autoridades del Ministerio Público y del Departamento de Justicia para hacer posible esto. Y también poder utilizar los instrumentos que la Convención de Viena establece, como son interrogatorios a los imputados o que estén guardando prisión, que se puede hacer ya por uno de los medios modernos que hay, por televisión. ¿Usted me entiende? Es decir, yo creo que hay mucho. Lo que pasa es que existe una gran desconfianza y eso tenemos que admitirlo. Aquí sí. A mí me llama, por parte de los Estados Unidos. A mí me llama mucho la atención el hecho que de pronto, primero se hizo, los imputados hacían resistencia a la extradición y de pronto todo el mundo dice, yo me quiero ir, yo me quiero ir. No, yo me voy voluntario. Yo me voy. Pero como sabe voluntario. Que, bueno, sí, le dan una ahora, muy leve. Recuerde usted que tenemos en proyecto de ley una ley que viene también a solucionar. Que yo le iba a preguntar por esa ley que usted... Y esa ley está siendo debatida. Es la ley que va a permitir el decomiso de los bienes ilícitos por ante un tribunal civil, claro, en un procedimiento bastante rápido. Y yo creo que eso es un complemento. Hay que hacerle un llamado a los legisladores. ¿Esa no es la ley suya? No,
No. ¿Cuál es la suya? No, la ley de paternidad responsable. De paternidad responsable. Esa, yo creo que hay que hacer un llamado De eso tenemos que hablar cuando Sí. venga usted la próxima a vez. los legisladores. Hay que dotar al Estado dominicano y a las autoridades de manera específica De los instrumentos. de los instrumentos, porque para poder reclamarle a las autoridades. Bien, hacemos la pausa, regresamos, pero antes de despedirlo y agradecerle su comparecencia, ya usted queda comprometido que la próxima vez que venga por acá vamos a hablar de ese proyecto suyo de la paternidad responsable que para mi juicio es fundamental. Gracias por Hacemos la la pausa y volvemos con el tiro rápido. Teledebate El Tiro Rápido de Mario Rivadavia. El presidente de los Estados Unidos, en cumplimiento de lo que dispone la ley, envió ayer al Congreso de su país, naturalmente, el listado de los países que no cumplieron sus compromisos contra el narcotráfico y la producción de drogas en los últimos 12 meses. Es una historia que se repite año tras año y en cada ocasión la República Dominicana figura en tan poco envidiable relación. En nuestro caso no como país productor naturalmente, sino de tránsito, como lo ha venido siendo desde hace ya bastantes años. El listado está compuesto por nombres ya harto manoseados. Veamos. En primer término figuran los llamados grandes productores. A la cabeza, Afganistán, donde al parecer la intervención armada de los propios Estados Unidos, por otras razones, no hizo mella en el voluminoso tráfico que se le atribuye. Por esos distantes lares aparece también Laos, Birmania, Pakistán y la India. El grueso de la relación se concentra en el Nuevo Mundo, es decir, en este continente. Entre los que producen y exportan aparecen los tradicionales Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, utilizados sobre todo como punto intermedio y donde algunas de sus más altas autoridades políticas y militares, encabezadas por el presidente de la Asamblea Legislativa, Diosdado Cabello, a quien se le asigna el papel que los italianos llaman capo de tutti i capi, o sea, capo de todos los capos. Para Centroamérica y el Caribe quedan los países en tránsito, donde junto al nuestro completan el gran corredor de la región, Belice, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, México, las Bahamas, Jamaica y el vecino Haití, a cuyas autoridades les tienden un reconocimiento que silencian en cambio a las nuestras por sus alegados esfuerzos en controlar el paso de la droga por su territorio. Como señalamos antes, este es un ejercicio que anualmente practican las autoridades norteamericanas en base sobre todo de la cantidad de drogas de toda naturaleza, cocaína, heroína, crack, éxtasis, todas las demás variedades desarrolladas por los laboratorios del narco. La marihuana seguramente ya cuenta menos en la medida en que su cultivo y consumo doméstico ha sido legalizado en no pocos estados. Ahora bien, hay un listado que hasta ahora nunca han divulgado de manera oficial. Es el listado de los países consumidores. De hacerse, las propias autoridades estadounidenses tendrían que admitir que el suyo es el mayor, más extendido y atractivo mercado de consumo y la razón por la cual los grandes carteles internacionales de la droga focalizan en él su atención preferente y orientan hacia él el grueso de su producción. Es posible que si el gobierno norteamericano pusiera el mismo empeño en prevenir y controlar el consumo interno, que inclusive figura en el historial juvenil de alguno que otro de sus mismos expresidentes, lograrían más logros con menos esfuerzo y recursos que el empeño que ponen en combatir la producción y el tráfico fuera de su frontera. Quizás valdría la pena que hicieran el intento, aunque solo sea por salir de dudas. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos y mayores bendiciones para todas las amigas, los amigos televidentes. Y recuerden que por ahí viene ese excelente programa que es Contacto y después todo el resto
de nuestra muy interesante programación de este canal 23. Así que les recomendamos que no se muevan frente a sus televisores.